son los fundadores y fundadoras. Hay 2 o 3 personas más que no pudieron estar acá, que estuvieron desde el día 1, y voy a mencionarlos: Elimar, Andrea Jarquín y Milena. Sí, son 16 años, ¿verdad? También, y yo tengo 46 y ya, ¿verdad? Las neuronas no van tan rápido. No pudieron estar acá, pero este equipo que está acá somos quienes desde el día 1 arrancamos este proyecto de iglesia que al inicio se llamó Interludio, y cada uno ha tenido etapas y funciones muy importantes desde la fundación de la iglesia, y hoy yo quiero que hablemos. Yo les hice una pregunta: si ustedes pudieran definir cuáles fueron las claves para que esta iglesia funcionara como funcionó desde el día 1, ¿cuáles serían? Y cada una dio algunas claves, y lo vamos a hacer primero no a través de frases y a través de textos, sino a través de fotografías. Yo quiero hablar de esta fotografía. Esta fotografía fue el día en que salimos de la Viña del Este como nueva iglesia. Nosotros éramos parte de la Viña del Este, y ustedes van a ver fotos del ciclo pasado, por eso se ven así, ¿verdad? Es decir, hay fotos tomadas con celulares que, ¿verdad? Estamos hablando de gente que, ¿verdad? Es que antes teníamos, yo medía 2 metros, como yo le digo, y vean cómo voy quedando. El hombre tenía pelo, la mayoría estábamos o recién casados, o de hecho estamos recién casados solo nosotros, después se fueron casando ellos, y bueno, la cosa es que éramos muy jóvenes. Este fue el día en que salimos, ahí nos ven con una moda casi que ochentera, pero no era tan atrás, y ahí están todos menos Mike y Nela, pero por una razón. Yo estuve pensando, ¿por qué no están en esa foto? Y es que en aquel entonces les daba por irse de viaje, que decían que iban a bailar, que se iban a Turquía, que se iban, era una viajadera. ¿A dónde andaban en esa época? Como en Turquía, ¿verdad? Andábamos en Turquía, sí. Madre, tengo buena memoria, ¿verdad? Sí. Bailábamos folclore, ¿verdad? Sí, era folclore, pero no era otro. Bailaban, decían que bailaban folclore, por las fotos que mandaban era ahí, ¿verdad? Bueno, tengo esas fotos también, ahorita las saco. Bien, eso fue en el 2007. Esto fue en 2008, sí. 2008, ok. Ahora tengo esta que fue la primera serie de charlas que hicimos en toda la historia. Y vean los charlistas, papá. Teníamos a Johnny. Ah, sí, no. Sí. Madre, no ha cambiado nada de este madre. Nació roco. Esa fue la primera charla, la primera serie que hicimos, y vean el logo de Interludio, me decía tonto. Bueno, Johnny, entonces empezando por vos y esta primera serie, vos dijiste algunas claves que crees que son las que nos llevaron a tener, digamos que un éxito considerable desde el principio. ¿Cuáles son? O hablemos de ellas. No ser tan personas perfectas, cuando yo estaba chiquitillo me gustaba desarmar los juguetes para ver cómo funcionaban. Y más adelante, ya viejo, me di cuenta que eso es en lo que consiste de construir. Y yo venía de un contexto en el que no me dejaban de construir el cristianismo. Vengo de una familia sumamente tradicional y había cosas que eran dogmáticas. Los evangélicos de Hueso Colorado les encanta criticar, y ya no digo nos porque no me incluyo en ese trend. Tengo chats. Criticar a los católicos y llega un católico y le leen el Salmo 115 y de los ídolos de madera, y yo no me daba cuenta que, por ejemplo, nosotros evangélicos teníamos ídolos de carne y hueso y gente que es incuestionable y que dice lo que sea y es el santo. Entonces todas esas cosas, lo que me había enseñado a creer porque sí, sin cuestionarlo, yo me sentía como las manos atadas. Y para mí fue súper refrescante empezar a desarrollar el tema conforme avanzábamos en Interludio, de que una fe se fortalece haciéndose preguntas y cuestionándose, no negándose la oportunidad de cuestionarse. Y eso para mí fue un punto vital para sentirme en casa. Darme el permiso de hacer preguntas acerca de la Biblia y de la doctrina sin miedo a que me cayera un rayo. Aunque parece cómico, así había crecido yo. Claro, y yo me acuerdo que teníamos reuniones
donde hablábamos de ciertos temas que queríamos tocar. En aquel entonces, digamos, que uno de los temas más controversiales tenía que ver con el catolicismo, es decir, con el ecumenismo, llamémoslo así, ¿verdad? Y ya casi vamos a hablar de eso, pero me voy a adelantar un poco, que parte de deconstruir la forma de hacer iglesia era aceptando personas católicas sin pedirles que se convirtieran, ¿verdad? Es decir, sin pedirles que dejaran de ser católicos. Si están aquí con nosotros, más bien es de agradecer y de respetar que están dándonos una oportunidad de compartir amor y de compartir conocimiento de Dios entre todos y todas. Entonces, eso fue algo que al principio tuvimos. ¿Alguien quiere comentar algo más de nosotros acerca de esa primera clave que creemos que tuvimos al principio de construir nuestras raíces, digamos? Sí, creo que algo que por lo menos para mí todavía hoy en día es súper profundo, es de que nosotros hablábamos de que en ese entonces queríamos construir un lugar seguro. Muy interesantemente, hoy Refugio, que ahora lo estaba hablando con José, una de las primeras charlas que se desarrollaron fue sobre la ciudad de Refugio, ¿verdad? Y que habían muchas personas de las que estábamos sentados ahí que veníamos buscando un lugar seguro, un lugar donde sanar. Inclusive en algún momento, no sé si te acordás, José, que hablábamos de que qué chiva sería que Interludio, como se llamaba en ese momento, que Interludio fuera un lugar donde las personas pudieran sanar y si querían seguir adelante, ¿verdad? Pero muchos llegamos y nos quedamos ahí durante décadas, ¿verdad? Porque hablábamos, y bueno, paréntesis aquí, tenían que estar tatuados en el brazo derecho todos, eso era una norma. Para poder estar dentro del estado. Sí, era requisito. Porque mucha gente llegaba herida, ¿verdad? Herida de experiencias eclesiásticas anteriores, y llegaba intentando sanar, no necesariamente para quedarse, pero sí para descansar y sanar. Mucha gente llegaba así. Así es. En el caso mío, pues igual que Johnny, nací en una familia pentecostal radical, ¿verdad? Venía de una iglesia muy grande, venía de más de 10 años de servir, y José y yo nos tomamos un café en el Spoon de San Pedro, no sé si te acuerdas cuando Spoon me debe a mí un montón de plata, ¿vieron? Ajá. Y nos sentamos y yo le decía a José, lo que pasa es que yo vengo de muchos años de servir y usted me está invitando otra vez a empezar en una casa, en una sala, cuando yo vengo de una iglesia de 10,000 personas, de 10,000 personas, de grupos inmensos, y me estás invitando a volver a empezar. Y creo que esa misma semana le di un sí a José, ¿verdad? Aparte de eso, pues vengo de una familia muy tradicional. Para ese entonces venía de ya tener unos años de estar divorciado, o sea, venía con una letra escarlata, ¿verdad? Para nuestras iglesias en ese momento, pintada en mi pecho. Y Interludio fue un lugar donde poder sanar, donde poder crecer, donde poder conocer al amor de mi vida, una católica, donde parte de ese sentimiento de Interludio, de unir dos personas que creen en un mismo Dios, ¿verdad? Poderlas unir, y 11 años después todavía seguimos acá, ¿verdad? Entonces es parte de... Y es interesante, ahora que hablabas del café, a Guti lo pesqué en un café, en Spoon, a usted también, a vos también, en Crecos. Es que tenía varios lugares donde yo iba. Si usted va a empezar una iglesia, empiece a robarse líderes de otras iglesias primero. No, mentira. Gente que ya sepa hacer la receta, porque si no... pero el primero que yo pesqué fue Mike, y fue saliendo de una reunión de la iglesia en Viña del Este, por una ventana, una escotilla que habían así. Le digo, Mike, espéreme ahí un toque, y doy la vuelta y digo, Mike, vamos a empezar una iglesia nueva. Se apunta. Y ese mae se le pararon, ¿verdad? ¿Cómo? Pero explíqueme, no sé qué. Sí, mae, vamos a arrancar. Y tengo que decir que se apuntaron muy rápido todos. Bueno, la primera que se nos apuntó fue Laura. Si no había forma, ¿verdad? Si no había forma. Ok, vean esta foto. No sé si ustedes ven esa. Qué linda. Es Nela y Laura. Ese es Marcelito, ¿verdad? Sí. Y Santi. Me equivoco en el que tenés vos alzado, porque ahí sí es bronca. Ok, pues esa es otra de las características que por lo menos a mí me parece que nos unió mucho, y es que estábamos en una etapa de vida muy parecida, casándonos o empezando matrimonio, empezando familia.
empezando por lo menos algunos de nosotros a tener nuestros primeros y segundos hijos. Y esto me gustaría que ustedes dos, que son las que salen en la foto, mira, ahí hay chupones y todo ahí a un lado, nos comenten un poco sobre esa primera etapa y cómo la vivieron. Nela, tal vez vos y luego Laura. Esa foto fue en la presentación de Marcelo. Sí, anda con traje formal, Marcelo. Sí, bueno, en mi caso, Interludio fue mi hogar durante todos esos años. A mí me costó mucho el momento que decidimos empezar en otro lado. Me costó demasiado, porque para mi formación, digamos, mi familia es católica, la familia de Mike es evangélica. ¿Y qué evangélica? Ajá, Sí. y entonces mi familia no es tan practicante, entonces prácticamente yo conocí a Dios cuando llegué a Interludio. Ese fue como mi primer contacto, donde disfrutaba cantar, aprendí a orar, o sea, fue demasiado bonito. Y como dice José, la mayoría éramos de edades similares, entonces fue muy chido porque como que crecimos juntos y ahí fue donde se formaron familias, matrimonios, conocimos los hijos de todos, entonces para mí ha sido demasiado. ¿Laura? Sí, bueno, fue una etapa súper, súper linda, por eso que está diciendo Nela, era como que todos íbamos creciendo ahí juntos en todo sentido, ¿verdad? Creciendo en los matrimonios, pero creciendo espiritualmente también, en una espiritualidad diferente, nueva, decíamos nosotros, ¿verdad? Fue muy linda la etapa donde de repente se empezaron a construir matrimonios y de pronto ya familias. Nosotros nos reuníamos los lunes, de hecho el eslogan que teníamos para Interludio era: a mí sí me gustan los lunes, porque los lunes siempre dan como pereza, pero para nosotros era chidísima el empuje, ¿verdad? De vamos a empezar bien esta semana. Para que vean los jóvenes que éramos que los lunes teníamos chance en la noche y energía Sí. de hacer carajadas, y es que también era mucho más barato todos los lunes en la noche. Y por supuesto donde empezaron a crecer ya nuestras familias, ¿verdad? Era un poco más difícil los lunes. Entonces empezamos a madurar hasta en ese sentido. Ya con familias es un poco difícil reunirnos los lunes y tuvimos que cambiar. Pero qué cambio más lindo, porque de repente entonces teníamos que pensar en niños. ¿Qué hacemos con los niños? Hay que formar una clase de niños, ¿verdad? Que no teníamos antes porque todos éramos jóvenes adultos o adultos jóvenes más bien. Seguimos siendo jóvenes, un poco más adultos, ¿verdad? Bien, y también tengo que decir, y introduzcamos ese tema, aquí tenemos una característica común, nosotros fundadores, es que Mike y Nela, Mike evangélico, Nela católica, José evangélico, Laura católica, Johnny evangélico, Daniela católica, que Daniela está por aquí, y ustedes dos también, ¿verdad? Mariana católica y Guti evangélico. Y la característica es que por lo menos la parte evangélica venía desde el hueso más colorado del mundo evangélico de este país, ¿verdad? Nosotros, bueno, yo me acuerdo de Mike, que lo conozco desde que éramos carajillos, en las campañas, ahí en Zapote, campañas de carpa, ¿va? De carpa, aguacero pelado y las campañas de sanidad y toda la vara ahí, ¿verdad? Toma el pandero y venga a danzar. Más o menos, Era... de ahí veníamos nosotros, y de repente fuimos buscando como una querencia rarísima por otro lado, ¿va? Como por otro lado, y sí, teníamos esa característica que también es parte de los valores que todavía conservamos. Es decir, nosotros no creemos que ser evangélico sea una marca superior o que ser católico sea una marca que garantice que somos ya la religión correcta, sino que Dios está en la expresión de amor. Cuando la fe está expresando su amor, ahí está Dios con nosotros. Bien, vean esta otra imagen aquí, casualmente sí, esa es la presentación de Marcelo, ese fue el mismo día, ¿cierto? ¿Sí? Teníamos una pantalla que era más grande que nosotros ahí atrás. Aquí seguimos, les cuento que una vez más son teléfonos, ojalá hubieran tenido las... Vean esto me lo mandó Johnny y quiero que hablemos de esto. Esto tiene audio, no sé si podemos tenerlo ahí. Así nos oíamos al principio.
poniendo la parte dura para ver cómo se ve. Faltaba. Así nos escuchábamos adorando, porque basamos mucho nuestro crecimiento en adorar a Dios. La música fue absolutamente céntrica y sigue siendo céntrica. Para cuando llegó Abraham, ¿qué se me hizo Abraham? Después vamos a tener reunión con el liderazgo que ha seguido. ¿Qué se me hizo? Por ahí anda. Abraham agarró lo que teníamos y lo hizo crecer de forma increíble. Yo quiero que le demos un aplauso a Abraham y a su equipo de música. Yo quiero referirme a ese video porque lo tengo guardado en mi Dropbox desde hace como 13 años. Eso fue en el aula 414 de la Verica, ¿recuerdan? Sí. Y para mí fue muy significativo porque aunque se ve súper aburrido ahí, como que nadie se pone de pie, para mí significó Nadie se ponía mucho, de pie, eso era cierto. porque empezamos de una manera que la adoración y el rato de música era como un recital en realidad. Ni siquiera cantaba la gente. Entonces, esa fue la primera vez que la iglesia cantó en coro porque le nació. Porque para nosotros era muy importante no imponerle a la gente las maneras de adorar, ni persínese o no persínese, levante las manos, no levante las manos. Y yo me sentí orgulloso ahora que estábamos cantando porque yo aplaudía, cantaba, y mi hija me veía y dice, como con mucho interés, y yo puedo explicarle a Lucy, a mi hija de 10 años, es que así aprendí yo a hacer iglesia cuando estaba chiquitillo, pero no es necesario que sea obligatorio ni que todos lo hagan, no es un mandato. Ahora sí es obligatorio. Y volviendo al tema que yo desarrollaba antes, criticamos mucho la palabra dogma, cosas que hay que creer porque sí. Pero ¿cuántas veces nos han enseñado cosas que tenemos que creer porque sí, solo que sin la palabra dogma? Y en mi tradición evangélica, yo aprendí a reconocerlas, que generalmente viene un dogma cuando alguien dice, la Biblia es muy clara al respecto. Porque la Biblia es muy clara al respecto quiere decir, esto no se discute, amigos, aquí está, no me vengan con preguntas, la Biblia está clarísima, no está clarísima, discutámoslo, hablemos. Y sí, somos familias que nacimos en interludio. Somos familias que crecimos así. Yo le pedí matrimonio a mi esposa dando una charla en interludio. Sí, le dio el anillo en medio de una charla. Sí, no tenía chance de decirme que no. Yo ya estaba listo para hacer, listo, ya está. Y para mí es muy lindo ver el éxito de estas familias que estamos aquí representadas porque estamos dando el ejemplo de que sí se puede. Perdón, amor, voy a contar. Yo desperdicié un montón de ligues cuando era joven porque eran católicas. ¿Cuántos? ¿Un montón? Sí. Porque para mí era un facto que no, es católica, entonces no. Y Dios tiene esa manera de sorprendernos que me enamoré y me casé de una mujer que no solo era de familia católica, sino que también tiene raíces musulmanas. Yo, qué bonito cuando llegué a contarle esto a mis papás. Pero aquí estamos creciendo y amándonos. Excelente, lindísimo. Y además no cantaban y ni se ponían de pie porque la mayoría realmente al principio eran católicos. Y era un cambio de chip muy interesante. Más si te acordás, sí, creo que más del 60 o 70% de interludio era católico. Sí. Sí, de repente yo decía, ahorita, pero en ese entonces era así. Como hago ahora, termino una charla y digo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todo el mundo se persinaba y yo decía, ya me siento, o sea, debo ponerme cuello clerical y todo aquí. Bueno, vean esta fotografía. Hubo una etapa de la iglesia que yo les digo que éramos la iglesia más fit del país, y hay cosas que a mí me impresionaron mucho de esta etapa que lideraron Mike y Nela. Yo no me había fijado en esta foto tan profundamente en la persona de blanco, y yo quiero que empecemos a hablar de esta etapa, que fue motor de crecimiento impresionante. De repente pasamos de ser, no sé, 100 personas a pasar a 200, 250 personas en muy poco tiempo, en semanas o meses. Cuéntenos ustedes un poco de esta etapa. Yo tengo muchas fotos aquí y las voy a ir pasando. Bueno, cuando nosotros empezamos a asistir a Interludio, ¿verdad? Pues empezamos a conocernos, ¿verdad? Mi esposa y yo siempre hemos sido como muy deportistas y nos habían invitado a una carrera que se hace de San José a Punta Arenas en relevos, ¿verdad? Son equipos de relevos. Mi esposa y yo habíamos ido con un grupo que nos había invitado, no conocíamos a nadie, la pasamos súper bien
Y es cuando terminamos esa carrera dijimos, qué chiva poder hacer esto con amigos. Y nos dimos la tarea de empezar a buscar pues, amistades en Interludio para invitarlos a hacer esta locura de carrera, ¿verdad? Y recuerdo que, bueno, ya hablamos con Guti, con Johnny, Marianita, ¿verdad? Y otros amigos, y les empezamos a decir lo bonito que era la carrera, y ellos estaban como, ¿pero qué es esto? Yo nunca he corrido, nunca he hecho nada, ¿verdad? Entonces, a mí se me ocurrió, como eran amigos, ¿verdad? Y nunca habían hecho nada, entonces no tenían punto de comparación de un bueno o malo entrenador, y yo les dije, yo los entreno y vamos a hacer la carrera. Es lo que había. Entonces, yo les dije, ¿qué día nos queda bien? Empezamos a conversar y quedamos en que los jueves a las 7 de la noche en la pista de atletismo de La Sabana nos reuníamos para yo entrenarlos y después de unos meses poder ir a hacer esa carrera. Pasó el tiempo, lo hicimos, fuimos a la carrera, fue algo muy chiva. Creo que más adelante, José, hay unas fotos precisamente de esa carrera. Ok. Y bueno, lo logramos, empezamos a ir los jueves, lo que hacíamos era nada más, íbamos, corríamos, nos íbamos a comer y pasó la carrera. Justamente después de la carrera, mi esposa y yo nos pusimos a conversar y dijimos, qué chiva esto que hicimos con amigos, pero qué bonito hacerlo como más grande, ¿verdad? Una de las ventajas que teníamos nosotros cuando empezamos Interludio, yo lo veo así, es que éramos, voy a decir chiquillos, ¿verdad? Porque éramos mucho más jóvenes, que no nos daba miedo hacer cosas nuevas, no nos daba miedo inventar cosas que no estaban, ¿verdad? Y pues en el tema de iglesia, un católico, ¿verdad? Con una católica con un cristiano y cómo se van a casar y los hijos dónde van a crecer y si lo van a bautizar, ¿verdad? Y este montón de cosas, nadie lo hacía, ¿verdad? Hasta que llegó un loco y dijo, yo voy a hacer una iglesia así, y habíamos otro montón que dijimos, eso es lo que yo andaba buscando, ¿verdad? Porque en ese entonces Nela y yo estábamos siendo novios y pues obviamente ella católica, yo cristiano, no sabía. Yo sabía que no me iba a ir donde Nela probablemente dijo, yo tampoco me voy, ¿verdad? Y no sabíamos qué hacer hasta que efectivamente encontramos un lugar donde nos brindó esto. Y algo que decía José al inicio, lindísimo, que era que siempre tratábamos de agarrar lo mejor de ambos mundos, ¿verdad? Entonces eso a mí me quedó porque era que yo decía que chiva, sí, lo mejor del catolicismo, que tiene cosas lindísimas, lo mejor del cristianismo, y por qué no lo hacemos uno solo, que al final vamos por lo mismo, ¿verdad? Entonces, así fue como un día ella y yo dijimos, bueno, hagamos una intersección, ¿verdad? Era como se llamaba, que era como los grupos de hogar. Y yo le dije, José, vamos a hacer una vara de estas deportiva. ¿Cómo? Vamos a reunirnos en La Sabana los jueves a las 7 de la noche, va a ser abierto, el que quiere llegar, llega a entrenar. Nosotros le regalamos 1 hora de entrenamiento y la gente nos regala media hora de su tiempo para hablarles de Dios. Sin micrófono, sin pantalla, sin música, sin nada. La gente que iba caminando por ahí y decía, ¿qué están haciendo? Sí, es que nosotros les regalamos 1 hora de entrenamiento. Ajá. Si nos regala media hora, y se quedaban, y se quedaban, y se quedaron. Y se quedaron, y de repente teníamos un jueves 150 personas en la pista de atletismo de La Sabana corriendo, y luego todos sentados en el suelo, todos sudados, sucios, y yo en el puro centro hablando, o José cuando llegaba, predicándole a la gente, ¿verdad? Y yo me quedaba entrenando en la casa, ¿verdad? llegaba y lo empezamos a hacer así, ¿verdad? Entonces ahí nació Deportistas Interludianos. Éramos un grupo de personas que teníamos un tipo de célula deportiva, ¿verdad? No sabíamos que algo así existía. Sí, a nosotros nos gustaba mucho y dijimos, Nela, si esto no existe, inventémoslo nosotros, igual que Interludio. Si una iglesia así no existe, pues se inventa. Y hay algo que ellos empezaron a hacer, porque después empezaron a ir a carreras, me acuerdo una, ¿cómo se llama? San Silvestre. Hay una que se llama así, ¿verdad? Bueno, para los que no conocen tanto a Mike es triatlonista, Ironman, ¿cuántos Ironman hizo? Ultraman. De hecho, muchísimos eventos de ultradistancia, eso es lo que a mí me gusta, ¿verdad? Ironman, medios Ironman, ultramaratones, maratones, Ultraman. Mi esposa también es ultramaratonista, ¿verdad? Esos que nos gustan las carreras de 80, 100 kilómetros y carreras de 3 días. Y bueno,
Mi esposa acaba de hacer una este año que eran 6 días, donde todos los días corría el equivalente a una maratón o un poco más. 6 días seguidos, llegaban a acampar y al día siguiente corrían y a esta edad. Y lo logré. Y la terminó súper bien. Entonces, de eso nos ha gustado toda la vida, como los deportes un poco extremos, ¿verdad? Y empezaron no solamente a llevar ya gente a las carreras y toda la cosa, sino que empezaron a hacer algo que era súper impactante. Y eso, aún hoy, yo cuando estaba escogiendo las fotos y todo, se me encogía el corazón, porque era donar el último lugar. Yo creo que estas 2 fotos tienen que ver con eso, si no me equivoco, sí, ¿verdad? sí. Digamos que nosotros llegamos a algún momento y dijimos, bueno, para muchos equipos de atletismo lo más importante es hacer buenos tiempos, tener buenos corredores, que lleguen en los primeros lugares, pero ¿qué pasa con los últimos lugares, verdad? Si yo les pregunto a muchas personas que corren quién ganó la maratón de Nueva York, y tal vez lo sepan, y si yo les pregunto quién llegó en último lugar, no tienen ni la menor idea, ¿verdad? Entonces, nosotros dijimos, bueno, si vamos a hacer las cosas diferentes, realmente hagámoslo diferentes. Para poder ganarse la camisa del equipo, que es aquella que se ve allá con anaranjada, con una cruz, para poder ganarse esa camisa no pedíamos que hiciera un buen tiempo, no pedíamos que llegara todos los días, lo que pedíamos era que tenía que donar el último lugar en alguna carrera para poder ser el poseedor de una camisa de estas, ¿verdad? Y poder ganársela. ¿En qué consistía donar el último lugar? Simplemente era inscribirse en alguna carrera, empezar que la carrera saliera, esperar que saliera el último y entre el último y la ambulancia empezar a correr. ¿Qué carácter de humildad? O sea, tenía que tener mucha exactamente, humildad. porque la idea era enseñarle a la gente que para poder tratar de estar en los primeros necesitamos saber qué se siente estar en los últimos, ¿verdad? Y nosotros le decimos a la gente, usted no le pregunte ni le diga nada a la gente, empieza a acompañarla. En algún momento la persona que va al último lugar le va a preguntar y le va a decir, o sea, ¿por qué me está acompañando, verdad? Si usted se ve en una condición física que puede ir mucho más adelante. Y lo único que le decíamos a la gente era que, pues hace más de 2000 años, una persona donó el último lugar en una cruz por usted y por mí. Y hoy es mi momento de poder donar el último lugar por usted. No se preocupe, usted no va a llegar de última, yo voy a llegar de último. Fue una cosa impactante, o sea, de verdad, la gente es muy cruel en la calle. O sea, cuando uno practica atletismo, los que van en último lugar, la gente les grita, o sea, la gente pasa en los carros, si vas caminando, ¿para qué te metes? Inútil, deje de hacer presa, póngale, usted está muy gordo, y nosotros sufríamos eso, y eso que lo estamos haciendo al propio, donándole el último lugar a alguien, pero la persona que le estamos donando el último lugar iba ahí porque no podía ir en otro lugar, porque solo por ahí podía, ¿verdad? Entonces, tuvimos muchísimas historias, ¿verdad?, de personas súper agradecidas. Tuvimos la historia de un señor que se murió, le iba corriendo y iba de último lugar, se desmayó, lo agarró la ambulancia, se lo llevó y lo declararon muerto. Pero al final de cuentas, nosotros servimos para acompañar a ese señor en los últimos momentos de su vida, apoyarlo, darle ánimo, darle agua, ¿verdad?, acompañarlo. Ahí pasaron 2 fotos, una donde, la anterior, la del señor de blanco, donde nos invitaban a muchas cosas. Por ejemplo, este señor, la familia de ellos nos contactó, el señor no tiene brazos, si ustedes lo pueden ver, entonces nos pidieron que lo pudiéramos acompañar durante una carrera para hacer los brazos del señor, darle agua, asistirlo. Wow. La que sigue adelante es el de la derecha, es un no vidente que también nos buscaron para que lo ayudáramos. Entonces fue algo muy bonito porque cada persona que andaba la camisa del equipo sabíamos nosotros que ya se la había ganado donando el último lugar. Y además de eso, nos pedían esto, que acompañáramos a la gente, ¿verdad? Que los ayudáramos. Siempre hacíamos la diferencia en cualquier carrera, dándonos la mano, poniéndonos a orar, poniendo todo en manos de Dios. Y fue muy chiva, ¿verdad? Porque era algo que no existía. Esto fue un ministerio que duró más de 10 años. O sea, durante más de 10 años estuvimos en la sabana haciendo espiritualidad deportiva, ¿verdad? Haciendo algo un poco diferente, que yo creo que han pasado, en 10 años yo perfectamente puedo decir que pasaron miles de personas, llegaron personas por la parte deportiva y terminaron teniendo un contacto con Dios, llegaron personas por la parte espiritual y terminaron haciendo... Y no era que era para jóvenes, había un montón de gente adulta
Bueno, por ahí había una foto y no sé si la tengo, sino, hay un señor muy famoso que corre siempre, que es el indio ese. Ajá, el indio León. Ahí aparecía, es decir, y ahí también empezaron a llamar de los periódicos porque se empezó a hacer algo muy famoso y Dios utilizó a Michael Enela y tengo que ahora reconocerles y agradecerles, ya lo he hecho antes, pero hoy públicamente también, todo ese trabajo tan impresionante que hicieron. Yo quiero que les den una aplauso. Gracias, muchas gracias. Deportistas interludianos, ¿verdad? Fue en el tiempo como que el atletismo se puso de moda. Todo el mundo quería correr, ¿verdad? Entonces también eso, ¿verdad? Todo el mundo quería correr y bueno, eso ayudó mucho al crecimiento del equipo. Pero a mí me encantaba porque entonces la gente decía, sí, ustedes son el equipo de la Cruz, decía la gente, Sí. ¿verdad? Por la camisa que teníamos. Y hacían algo muy curioso porque cuando iban llegando a la meta hacían como que se señalaban la cruz y hacían una señal así y ya era como clásico, ¿verdad? Era muy impresionante. Y la gente en las carreras después, nosotros siempre orábamos antes de salir a correr, entonces la gente se acercaba para orar con nosotros antes de salir a correr. Sí. O el donar el último lugar, después veíamos gente, bueno, que se disfraza, digamos, para las carreras estas, y estaban donando el último lugar y nosotros, y que era que se volvían unos kilometritos antes, buscaban el último y se venían Y lo con ellos. acompañaban. Hay una historia muy chida de esto del último lugar. Hay un youtuber español muy famoso que se llama Raúl Gómez, ¿verdad? Él tiene un programa que se llama Marathon Man. Él anda por todo el mundo haciendo programas y lo que él hace es que busca países, va, hace una maratón, firma y luego hace todo un programa chusísimo. En España él es hiper famoso y casualmente cuando él venía a hacer el programa a Costa Rica y me llamaron un día, o sea, me llaman y mire, es que es de parte de no sé qué, un español de Marathon Man. Yo pensé que me estaban vacilando, que era de una estafa o alguna cosa, sí, ¿verdad? Sí. No se había puesto. Y yo le doy los datos y ya hablo y empiezo a investigar y entonces yo le dije, o sea, cómo me contactó. Dice, es que nosotros lo que hacemos es que nos vamos al país y empezamos a buscar los grupos de atletismo y vimos que había uno que era deportistas interludianos y vimos una cruz y vimos muchas fotos y nos pareció muy interesante y queremos ver de qué se trata. Bueno, el señor vino, nos reunimos, tuvimos una entrevista, ¿verdad? Salió en el programa lindísimo y yo a él le conté lo del último lugar. Cuando yo le conté a este español lo del último lugar, él quedó impactadísimo, ¿verdad? Decía, o sea, no puedo creer que exista un equipo de atletismo que su objetivo sea llegar de último, ¿verdad? Todo el equipo de atletismo, el objetivo es llegar de primero. Y era para una Semana Santa y era la media maratón del Coco, allá en Guanacaste, y la corrimos, ¿verdad? Él la corre, él va con una GoPro, me da una a mí, va al equipo de grabación, y cuando él va llegando a la meta, como 15 metros, 20 metros antes de la meta, él para, y yo ya había llegado, ¿verdad? Y me vuelve a ver y me dice, Mike, voy a donar el último lugar. Y se devolvió en la carrera y fue a buscar al último lugar y donó el último lugar, ¿verdad? Dice que él nunca había hecho eso y que fue algo maravilloso, ¿verdad? Cuando empezaron a dar el programa ya en España, un montón de gente nos escribía y decía que era eso tan maravilloso, que si ellos lo podían hacer en sus países, ¿verdad? Entonces fue como un movimiento muy chido eso. Fue increíble. Pasando a este otro capítulo de lo que hacíamos, esto fue una visita a un hogar de ancianos. Se hizo varias veces. Tal vez ustedes han visto aquí al doctor Rocha. En ese tiempo yo creo que estaba terminando la carrera y algunos otros. Se iba a visitar hogares de ancianos, sobre todo en diciembre, ¿verdad? Al hospital de niños fuimos a visitar en diciembre y a cantar y a hacer, a dar regalitos. ¿A cuáles otros hospitales? Fuimos al Blanco Cervantes y fuimos no era hospital, Carlos Mario Ulloa, es que se llamaba, ¿verdad? Uh-huh. Ajá, sí. Y las historias que también hay de estas visitas son impresionantes. Otro día sería importante retomarlas, pero tal vez Johnny, que fue el que me mandó esta foto, tal vez pueda decir algo. Esa foto la mandé estratégicamente, la que no salía yo porque estaba estaba disfrazado. disfrazado. Ustedes aquí donde me ven, así pequeñito como soy, tenía un personaje que se llamaba el payaso chicharrón y era espeluznante. Vieran ustedes. Era espeluznante, era el payaso más grande del mundo con sombrero de copa, con barba, un payaso de estos vagabundos. Y por alguna razón a los viejitos les hacía gracia.
Entonces, Era un pegue ahí. pasábamos tiempo con ellos. Sí. Lo más que pueda darles uno de ellos es tiempo y atención y escucharlos, y lo agradecían montones. Entonces hicimos como 3 giras de estas a centros de adultos mayores, y fue un exitazo. En la actualidad ya no puedo hacer pedazos de chicharrón porque mi esposa me lo tiene prohibido, pero por ahí en el deep web se encuentran fotos todavía. Vean esta foto que me encanta. Yo les he hablado de cuando hacíamos un día sin zapatos, ¿verdad? Todas estas son cosas que creemos que fueron clave en esos primeros años, porque crean un impacto, un motor, también un sentido de pertenencia. Totalmente. Y de misión, de hacer algo por los demás, no solamente para nosotros, sino hacia afuera. Una vez al año hacíamos un día sin zapatos, los llevábamos ahí a la tarima de la iglesia. Vieran ustedes qué rico que olía, el olor fragante que emanaba de ahí. La idea era, una vez al año, recaudar la mayor cantidad de zapatos posible, zapatos buenos, muchos zapatos nuevos. Van a ver en alguna de las fotos que tengo, habían cajas ya después de zapatos que la gente donaba nuevos, para donarlos a personas sin zapatos o a niños y niñas sin recursos. Esto lo hicimos también, yo no sé si esto fue en el parqueo, en la explanada de la U, o en eso fue en la Veritas, que estamos haciendo eso para llevarlo después a la sabana. Eso ya fue en la sabana. Ajá. Y empezamos una vez más, nos caracterizamos de que lo que hacíamos lo convertíamos en un movimiento. Ajá. Muchas otras iglesias empezaron a hacerlo y nos llamaban para ver si podían hacerlo con nosotros, u organizaciones también nos llamaban. Esto fue una vez que recaudamos más de 400 pares de zapatos para donar en un solo domingo. Era impresionante lo que eso movilizaba a mucha gente, y el impacto de ver también otras personas, porque no solamente era, esto era muy importante, no solamente era donar los zapatos, era pasar un día sin zapatos. Usted pasaría un día sin zapatos, el día entero. Es decir, usted hacer lo que tiene que hacer cotidianamente, pero sin zapatos. Entrar al banco. ¿Ha entrado a un banco sin zapatos? A un McDonald's, a un restaurante sin zapatos, a su oficina. Y entonces le pedíamos a famosos, en aquel entonces famosos, que lo hicieran. Entonces tenemos a mano izquierda o a mano derecha para ustedes ahí a los Master Key. Se quitaron los zapatos durante un día y subieron la historia. Bueno, en ese tiempo no había historias, y subieron la foto. La del centro era Helga. Ella era Miss Costa Rica en ese tiempo, si no me equivoco, pero era odontóloga y fue a trabajar. Usted sabe lo que es usted tener una cita con su odontóloga y llegar y que lo atiendan, y que lo atienda a pata, sin zapatos. Es como, sonto, que algo raro está pasando aquí, y que pudiera contarle por qué. En la última era Marisol Soto, que fue Miss no sé Costa qué, Rica, también. Mi señora Costa Rica, en uno de los eventos que tenía, también subió a la tarima sin zapatos y contó, y eso empezó a generar también un montón de cosas. Aquí hay algunos de los resultados, niños y niñas que recibieron zapatos de esas experiencias. Aquí también yo predicando ese día, o uno de esos días, de un día sin zapatos. ¿Alguien quiere agregar algo más acerca de estas experiencias? Lau, Nela, que no, es que he hablado mucho. No, pero es rápido. Mentira. Una de las cosas, de esas cosas innovadoras, ¿verdad?, que nosotros empezamos a hacer, como esto, un día sin zapatos y demás, fue algo que empezamos a hacer que se llamaba kilómetros solidarios, ¿verdad? Kilómetros solidarios consistía en que durante una semana nos poníamos retos deportivos grandes para nosotros. O sea, por ejemplo, si alguien nunca en su vida había corrido 10 kilómetros, su reto de esa semana era correr 10 kilómetros. O si alguien ya corría mucho, tenía que correr todos los días. O sea, el reto que usted se inventara y que quisiera. Cada uno tenía que buscar un patrocinador de kilómetros, ¿verdad?, donde alguna empresa, algún familiar conocido le dieran 100 pesos por kilómetro recorrido o 1,000 pesos por kilómetro recorrido. Entonces, entre más kilómetros recorría cada persona, más dinero teníamos y se lo damos a alguien. El primer año que lo hicimos el papá de Sheila, una de las que iba al equipo, era un pastor y tenían como un ministerio en Talamanca o algo así. Y ese primer año lo que hicimos fue, pero para todo el dinero, comprar regalos y comprar juguetes para que estos niños de Talamanca pudieran tener una Navidad con juguetes. Entonces, lo bonito de esto era que, yo no sé, como que Dios nos iluminaba para inventarnos cosas y de esto poder hacer alguna obra, como por ejemplo esto de Kilómetros Solidarios, para recoger juguetes para donarlos a alguien más. Creo que parte de la unión
¿verdad? De ese tiempo era que siempre nos estábamos inventando algo, pero hacia afuera. Ajá. ¿Verdad? No era hacia interludio internamente, sino que lo que pensábamos era siempre algo de cómo llevar ese amor que estábamos sintiendo nosotros en interludio, ¿verdad? Llevarlo hacia afuera. Entonces yo creo que eso fue fundamental, yo creo, durante años eso, ¿verdad? Era nuestra visión el tratar de ver cómo ayudábamos a las personas de afuera. Me acuerdo que durante la pandemia, ya terminando la pandemia, que tuvimos las charlas de sanidad financiera, ¿verdad? Pues sabemos que la pandemia pues lo que evidenció en la sociedad era una enfermedad de endeudamiento en la sociedad, ¿verdad? Que no pudo soportar una pandemia, y que después de la pandemia las personas quedaron mucho peor, y Interludio también dimos charlas de cómo salir de deudas, de cómo, porque siempre Interludio estaba pensando en eso, ver hacia afuera cómo podíamos llevar, ¿verdad?, lo que estábamos recibiendo dentro. Y Guti, antes de darte la palabra a vos, Johnny, hay un inciso que me gustaría que tocáramos, porque también hacíamos algo, pero quiero que contés lo milagroso de eso. Hacíamos algo. Guti era durante muchos años el administrador de la iglesia, y no había mucho que administrar. Realmente no había que administrar. O sea, él no me contaba, ahorita él va a hablar de eso, pero yo era muy contento porque me decía, cada final de mes, ¿a quién ayudamos este mes? ¿Quién necesita algo, José? O sea, yo era el que tenía la información pastoral y él tenía la información financiera. Y me decía, ¿a quién ayudamos? Y yo le decía, mira, a fulanita de tal le pasó tal y tal y tal cosa. Y decía, ok, el domingo que viene le vamos a mandar un regalo de parte de Dios. Y era, ya sea para pagarle agua, luz, teléfono, o para darle un diario, o para darle plata en efectivo, o para suplir alguna necesidad. Y eso durante años. Siempre escogíamos a alguien de la iglesia para bendecirlo de parte de Dios. Y a veces la gente ni sabía de dónde había salido eso. Pero yo tampoco sabía de dónde salía. Contándonos un poco esa parte financiera. Como dice José, fue un trabajo por más de 10 años, creo, ¿verdad?, que era facilísimo, porque mi formación es administración en banca y finanzas, y era facilísimo porque no tenía que administrar. Literalmente, durante esos 10 años no teníamos que administrar, y ahora se lo admitía a José, yo no sé si años después o ahora que estábamos hablando de que había quincenas en que yo a mediodía no tenía ni un 5 en la cuenta, y había salarios que pagar, teníamos, igual que me imagino lo tienen ahora, había que pagar un alquiler, había que pagar, y a mediodía o sea, no había absolutamente nada. Eran las últimas horas de ese día en que Dios hacía su obra. Durante los primeros años era muy frustrante por mi formación muy cuadrada, muy de números, muy de proyecciones, etcétera, pero durante muchos años tuve que aprender de que esto no es mío. O sea, al final de cuentas no es qué tan bonito hablemos, no es cuánto los motivemos, o sea, esto es de Dios simplemente, ¿verdad? Y durante muchísimos años, ya al final de los años creo que lo pudimos aprender, ¿verdad? De que hacíamos planes, y a veces José se ponía al frente y decía, y vamos a comprar una pantalla, y yo decía, pero ¿de dónde? O sea, pero que vamos a comprar una batería, y yo, pero ¿de qué está hablando este tipo? O sea, yo pasaba como la noche preocupado, yo de que, pero José le dice eso a la gente, ¿y dónde vamos a comprar una batería? Si con costos estamos pagando lo que estamos pagando. Y siempre Dios era fiel, siempre, y creo que hasta el día de hoy, Dios no cambia, o sea, no cambia en ese sentido. Y es parte de los milagros, porque, y me imagino que José hablará de eso después, Interludio se ha caracterizado por milagros, y como José lo contaba, cuando yo llegaba con un sobrecito, la persona ni sabía que yo sabía esa necesidad, y yo llegaba con un sobrecito y le decía, vieras que aquí le mandó Dios, y se lo daba y me iba, y yo sabía lo que estaba significando para esa persona ese sobre. Eran de los milagros que sucedían día a día, ¿verdad? Aunque el día siguiente Interludio volvía a quedar en cero, ¿verdad? Volvía a quedar en cero y volvía a ocurrir el milagro todos los meses. Teníamos la idea de que la iglesia no
lugar que ahorre plata. La plata que se tiene es para dar y para servir. La iglesia, Dios la va a seguir sosteniendo con la solidaridad de todos nosotros, sí. Pero si nosotros enguacamos, somos bien egoístas porque hay gente que necesita, ¿cierto o no? Y es falta de fe de que Dios entonces no está en medio nuestro. Sí creemos que Dios nos sostiene. Ok, Johnny, y vamos a ir, porque yo quiero dejar los últimos minutos, tenemos unos minutos, para ver si alguien tiene alguna pregunta, consulta, improperio o algo parecido que nos pueda compartir y nosotros poder responder. No, yo quería aglutinar el hecho de que tenemos historias para quedarnos aquí hasta las 8 de la noche o hasta mañana, tenemos muchas, pero todas son historias de mística, de trabajar con las uñas, de trabajar con pasión, y todas las puedes clasificar en las categorías de los 3 valores de interludio. Por ejemplo, las historias de nuestras familias, de que en lo esencial estamos de acuerdo, todas las historias de los zapatos, de donar el último lugar, del payaso chicharrón, del hospital de niños, todas estas cosas calzan en lo que somos naturalmente sobrenaturales, y estos milagros que veía Guti y que veíamos todos, era Dios con nosotros, y todo lo que hacíamos para afuera no era para darle gloria a interludio, era para darle gloria a Dios, y no era esto de que vamos a visitar indigentes y les damos un sanguchito, pero hasta después de que nos reciban tratado y hagan la oración de nuevo convertidos con nosotros. No, venimos aquí porque nos mandaron a darle este sándwich, y si quieres también tenemos mucho que compartirle de por qué estamos compartiendo sándwiches. ¿Me explico? Sí. Entonces, todas nuestras historias casan perfectamente en los 3 valores de interludio, y creo que ahí está el secreto, ahí está la clave, y es que teníamos un núcleo de donde salía todo lo que hacíamos, y lo habíamos hecho ya poniéndonos en las manos de Dios, ¿verdad? Eso es lo que quería comenzar, que los milagros existen, pero tal vez no son los que usted está imaginando. Tienen que tener los ojos abiertos para ver que sí hay una sobrenaturalidad en este mundo natural en el que vivimos. Demasiadas gracias. Y yo quiero decirles por qué quise traer a este equipo que me acompañó, nos acompañó durante muchos años, y que los exprimimos, los quemamos, porque yo creo que estamos en una linda etapa de nuestra iglesia para poder empezar a soñar. Estamos cumpliendo 2 años aquí en Escazú, ya noviembre, 2 años aquí en Escazú, y podemos hacer muchas cosas como iglesia. Yo ya no tengo la energía de aquella época, pero tengo más experiencia. Tengo 17 años, casi 17 años de experiencia. En aquel entonces tenía mucha energía y muy poca experiencia. Y yo creo que podemos hacer una combinación muy bonita para soñar juntos en lo que viene, los próximos 5 años, o lo que Dios tenga para nosotros. Yo quiero que les demos un gran aplauso a ellos, por favor. Y tenemos 10 minutos, máximo 15, para ver si hay una conversación, si ustedes tienen algún interés en decir algo, en preguntarles algo a ellos. A mí no me pregunten nada porque yo estoy todos los domingos, pero si quieren decir algo, compartir algo o expresar, recuerden, algo muy puntual, muy directo. No hay predicaciones extra hoy, así que por favor, levantando la mano. Y no sé si necesitamos uno de los micrófonos que están acá. Ah, bueno, el hombre ya. Muchas gracias. Gerald, que es el productor, démosle un aplauso también, por favor.